El Centro para la Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico presenta el tema Creación de Webinars. Vamos a presentar pequeñas informaciones para que puedan ser utilizadas en la creación de futuros webinars. ¿Qué es un webinar? Pues es una palabra conformada por los vocablos web y el vocablo seminar. Web para hacer alusión de que es en un entorno en línea, mientras que seminar, pues nos referimos precisamente a seminario. De manera que cuando hablamos de un webinar estamos hablando de que es una reunión en línea en la que se ofrecen o seminarios o conferencias o talleres. Estos seminarios, conferencias o talleres se ofrecen en tiempo real y dependiendo de la herramienta que se utilice para hacer el webinar, pueden estar o quedar grabados para futura consulta. El webinar en un principio se utilizó mucho en el área de negocios y se utilizaba para mercadear productos. ¿Por qué razón? Porque en un tiempo corto uno podía mostrar un problema y a la misma vez presentar un producto que se convertía en la solución a ese problema. Así que el webinar como tal es una cosa que no es nueva, sino que se ha estado utilizando particularmente en el entorno de la administración de empresas y ahora pues se le está dando o se está utilizando con mayor auge para el área de la educación. Para poder ofrecer un webinar es necesario cumplir con varios requisitos técnicos, como son tener acceso a la internet, tener una computadora, ya sea portátil o de escritorio, y que esa computadora, si es portátil, muchas de ellas ya vienen con una cámara integrada y con un micrófono integrado. Pero si usted tuviese una computadora de escritorio, pues entonces usted necesitaría utilizar o añadir una cámara a esa computadora y un micrófono. Así que cuando estamos planificando poder proveer estas experiencias o ofrecimientos en línea de seminarios o conferencias, es muy importante cumplir con estos requisitos técnicos para poder ofrecer un webinar como tal. Entre las características o particularidades que distinguen a los webinars, encontramos que tienden a ser cortos. Usualmente duran 60 minutos o menos. ¿Por qué razón? Porque estamos tratando de ofrecer un taller, un seminario, una charla o una conferencia a una persona que no nos está viendo de frente, sino que la persona está en su casa o en su oficina participando de esa charla. Así que pudiera, en teoría, haber muchos elementos distractores. Pues sería recomendable dejarle saber a las personas que van a participar del webinar que la experiencia va a durar 60 minutos y dejarle saber cuáles son los temas de interés para que la persona pueda estar presente con nosotros. Otra característica es que tienden a ser monotemáticos, precisamente porque el tiempo es corto, pues tratamos de que un tema se hable y se explique de la mejor manera posible y se le dedica particularmente ese tiempo. La interacción es limitada. ¿Por qué razón? Porque tenemos una persona que habla mientras hay varias personas que escuchan. ¿Por qué razón? Porque estamos utilizando una herramienta en línea y esta herramienta permite que mientras haya un punto de emisión o un lugar desde donde una persona ofrece, ¿verdad?, la charla, hay varias personas que simultáneamente lo pudieran estar escuchando. Y la cantidad de personas que escucha varía según la herramienta que utilice la persona y según la licencia que haya comprado. Ahora, eso no quiere decir que las personas no pueden interaccionar. Lo pueden hacer, pero de una manera pasiva. ¿Cómo? Pues en el caso de la herramienta que se está utilizando en el recinto de Río Piedras, que es la herramienta WizIQ, pues las personas sí pueden escuchar el webinar, pueden ver lo que se presenta en el webinar, pero al lado hay una cajita de chat para que las personas puedan escribir tanto comentarios como preguntas para que al final
de la charla puedan ser discutidas con mayor amplitud si es un comentario o contestadas por la persona que está ofreciendo la experiencia. Otras capacidades que pudiera incluir, ¿verdad? El webinar como tal, según la herramienta que se utilice, la opción de control de la charla por parte de algún participante para cederle la palabra. ¿Qué significa esto? Que la herramienta como tal tiene la capacidad técnica para que uno pueda, mediante los instrumentos que provee, dejar que un participante en vivo pueda hablar y expresar su comentario o pregunta. E inclusive pudiera mostrar a la persona. Pero cuando vamos a utilizar esta característica, es recomendable siempre que hayamos hecho una práctica previa, porque cuando en los entornos web utilizamos video o imagen, pues entonces se necesita un ancho de banda que pueda permitir que esto suceda. Y entonces en el intento pues pudiera ser quizás un poquito incómodo. Así que lo recomendable sería que antes de utilizar estas opciones, aunque la herramienta la provea, que se haga una práctica previa para asegurarse que todo fluye de la manera esperada. Otras capacidades pudieran incluir que si hay una grabación, pues se puede enviar el enlace de lo grabado. También hay algunos software para crear webinars que incluyen una invitación por correo electrónico en la que se incluyen los datos relacionados con el webinar que se va a ofrecer. Y en algunos casos inclusive permiten la descarga de la grabación. Y estamos hablando de capacidades que pudiera permitir. Y como les mencioné, les recalco que va a depender del tipo de licencia que se utilice. Les recomiendo, para concluir, ¿verdad?, esta breve presentación sobre lo que son los webinars, que accedan a otras presentaciones que voy a estar ofreciendo, en las que les voy a mencionar una serie de consejos útiles que pueden utilizar cuando vayan a desarrollar sus webinars.